No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23 que tiene el gusto de estar con ustedes. Hemos tenido una jornada realmente intensa, ustedes, nosotros, como muchas personas decían en la calle, qué día. Vamos a conocer las 5 noticias de esta jornada. Como se ve claramente, territorialmente, el movimiento al socialismo no solamente es un partido victorioso, sino que es un partido victorioso a escala nacional. La estrategia del MAS está aquí claramente, tratando de responsabilizarme de supuestos actos de violencia. Debemos evitar los enfrentamientos, debemos cuidar a que no se afecten a mujeres, a niñas, a niños, a personas adultas mayores y a personas con discapacidad y a toda la población en general. Hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Esto es por Argentina. La transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Esta captura de pantalla de una conversación en WhatsApp circula en las redes sociales, la cual titula: Unión Juvenil Cruceñista golpea a un abuelito que vendía tostado. El señor de la tercera edad aparece herido en el suelo junto a su mercadería y supuestamente habría sido agredido en Santa Cruz. Pero es falso. El portal Bolivia Verifica hizo el análisis de la foto y pertenece a una página de Facebook con el título de Denuncias Perú. Fue publicada el 16 de octubre de 2018 y obviamente no pertenece a Bolivia. Vamos a ver qué está pasando en la ciudad de Cochabamba. La terminal de buses estaba sin salidas, sin llegadas. A ver, Jaycee, ¿cuál es el panorama a esta hora? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos en la terminal de buses de la ciudad de Cochabamba y quiero mostrarles el panorama que se va registrando. Está prácticamente vacío, en las boleterías también están cerradas, no existen los funcionarios respectivos. Vamos a hablar con la responsable de informaciones de la terminal de buses. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es la disposición que se tiene? ¿Hay salidas al oriente o al occidente? Muy buenas noches. Desde la terminal de buses durante todo el día no hemos tenido salidas ni tanto al oriente y al occidente y la mayoría de las empresas no acudió a la terminal de buses a trabajar. ¿Existen bloqueos? ¿Qué es lo que les han reportado a usted? Sí, según comunicados de tránsito existen varios puntos de bloqueos en ambas carreteras y es por esta razón que no están habilitadas las salidas. Muchísimas gracias y bueno, ese es el reporte que se tiene a estas horas de la noche acá en la terminal de buses. Vamos a acercarnos a algunas de las personas que se encuentran en este sector. Los vemos que están con sus maletas intentando viajar, obviamente hacia algún departamento. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Intentando viajar hacia qué departamento? Hacia La Paz. ¿Qué es lo que te han dicho? Me dijeron que había pasaje de San Francisco, yo me compré a las 8:30. Y después ahora no está, pues estoy esperando. ¿Es urgente el viaje que tienes que hacer? Sí, quiero ir a ver a mi familia, por eso estoy aquí esperando. Bueno, esperemos de que se pueda solucionar este tema. Sin embargo, informarles de que tanto en la carretera al oriente y al occidente existen múltiples puntos de bloqueo y es por ello que se ha decidido suspender las salidas hacia el interior del país. Sin embargo, ya dentro del centro de la ciudad, durante toda la jornada se han ido registrando múltiples puntos de bloqueo. Sin embargo, ya a partir de las 7 de la noche los mismos han sido levantados por los bloqueadores. Esto con el objetivo de el día de mañana retomar nuevamente con estas movilizaciones quienes están
exigiendo un respeto al voto ciudadano. Sin embargo, ya los perjuicios se van sintiendo en el departamento de Cochabamba. Existen personas que llegan hasta la terminal y lamentablemente no existen buses que están saliendo. Muchos acuden a los aeropuertos como una alternativa. Y bueno, este es el panorama que durante esta jornada se ha ido registrando en el departamento de Cochabamba. Complicado y un gran prejuicio por los bloqueos para muchas personas que tienen que movilizarse de un departamento a otro. Gracias, Jaycee. Vamos rápidamente hasta Oruro con nuestra compañera Janet Martínez. Había un cabildo, había movilizaciones. Janet, el panorama a esta hora, por favor, buenas noches. Adelante. Buenas amigos, en la ciudad de Oruro, este es el panorama a esta hora de la noche. Movilizaciones, distintas organizaciones, instituciones, distintas casas superiores de estudios se han dado cita en las calles principales de Oruro para llegar hasta lo que es la avenida Cívica San Vicente, donde en unos instantes nada más se va a desarrollar el cabildo de la orureñidad. Esto es lo que es pidiendo respeto a su voto, además de respeto también a la democracia. Y por supuesto que hay varias personas, gente orureña, orureños que han dado cita hasta el sector para ser parte de este cabildo en la capital orureña. Ahí están también los estudiantes universitarios que en esta noche están movilizándose en este cabildo de la orureña. Estando con ustedes hasta la capital, hasta la ciudad de La Paz, amigos. Gracias. Estamos viendo estas imágenes de Oruro. Gracias, Janet. Muy buenas noches. Y es necesario que vayamos recordando todo lo que ha pasado en este día, que ha sido una jornada bastante difícil para muchos, que han tenido que movilizarse con un país prácticamente parado, con bloqueos. Ha sido una jornada agitada. Los responsables de delitos electorales deben ser investigados, suspendidos de sus cargos, procesados y sancionados penalmente. Dado el complicado panorama que tenemos, es inminente la posibilidad de declarar un estado de sitio. Hacemos un llamado a los choferes y a los grupos de choque para evitar cualquier enfrentamiento, porque este paro, como se ha dicho desde un inicio, es un paro pacífico. Este es un tema en la que solamente hay dos clases de bolivianos: los que están con la dictadura y los que están con la democracia. Bueno, es la guía, ¿no? Él es el cerebro, él es el que ha definido estos lineamientos estratégicos, no solo ahora, ha publicado un libro que es un manual de conspiración prácticamente hace algunos meses atrás. El MAS tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Lo que respecta a la Cámara de Diputados, son 130 diputados y el MAS ha obtenido 68 diputados, lo que también le garantiza la mayoría absoluta. Lamentar la actitud del mal perdedor, los malos perdedores, de quienes han sido derrotados en las urnas, y que ahora lo que no han podido obtener por la puerta ancha quieren hacerlo por la ventana. No es el gobierno el que se opone a la auditoría, es el señor Carlos Mesa que se opone a la auditoría. ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué se opone a que organismos internacionales vengan a auditar cómo se emitió el voto, cómo se recontó el voto el día domingo? La estrategia del MAS está aquí claramente, tratando de responsabilizarme de supuestos actos de violencia, tratando de responsabilizarme de un inventado golpe de Estado. Sin embargo, hermanas y hermanos, nosotros no necesitamos árbitros, cortes o tribunal para ganar. Lo que solo pedimos, lo que se ve, se anota. Estamos aquí firmes.
quienes, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de quienes nos toca hoy circunstancialmente ejercer un liderazgo que no vamos a ceder y que está con ustedes. Estamos en contacto ya con la diputada nacional, la señora Valeria Silva, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, diputada. Muy buenas noches, Miriam. Un gusto estar en contacto con la de Hora Vigil. Esta ha sido una jornada bastante difícil para todos los bolivianos, ¿no es cierto? Con paros, quienes quieren seguir con los paros, quienes no, quienes piden que ya se levanten por la cuestión económica, quienes quieren mantenerlas. ¿Cuál es la lectura que usted tiene con relación a este día? Porque ya llevamos una semana entera con estos conflictos. Evidentemente, una semana compleja, una semana diferente a la que hemos estado acostumbradas y acostumbrados en tiempos de proceso de cambio. Yo honestamente responsabilizo de la convulsión que se está viviendo en varios sectores de nuestro país al candidato de Carlos Mesa, al candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, quien desde el domingo en la noche, hace una semana, sin siquiera conocer el 100% de los resultados del cómputo oficial, ha llamado a la gente a movilizarse. Yo creo que eso ahora mismo no denota desde ningún punto de vista un espíritu democrático por parte del candidato. Lo decían muchos politólogos, lo decían muchos tuiteros en redes sociales. En cualquier parte del mundo, cuando un candidato te supera con más del 10%, lo que tienes que hacer es salir a reconocer tu derrota, no mandar a quemar las instituciones públicas. Aquí hay una persistencia en el tema del fraude, ¿no es cierto? Una desconfianza con el trabajo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Sí, lamentablemente esa es la muletilla que ha conseguido Comunidad Ciudadana y particularmente el mesismo para seguir sosteniendo la violencia. Han hablado de fraude monumental y hasta ahora no han podido mostrar una sola evidencia de el denominado fraude. No han podido demostrar una sola evidencia que no sea contrarrestada con argumentos, por supuesto, totalmente técnicos. Sin embargo, lo siguen sosteniendo porque es lo que les sirve para mantener la violencia en las calles. Si dejaran de hablar de fraude, porque claramente saben que eso sería lo honesto, se caen las movilizaciones, se cae la violencia y la vigencia que tiene ahora mismo Carlos Mesa y su círculo de amigos se activa, ¿no? Ahora, en medio de esto, le consultamos, ¿cuándo se va a realizar esta auditoría y si se tiene más o menos un término, un tiempo para la conclusión de la misma? Bueno, nosotros como Movimiento al Socialismo estamos, todos ya lo saben, absolutamente comprometidos con la realización de esta auditoría. Me parece que quien tiene que responder esa pregunta en términos técnicos es el Tribunal Supremo Electoral. La Cancillería ya en su momento, tras coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, ha realizado este pedido a la OEA. El mismo ha sido aceptado por la OEA. Estados Unidos, por ejemplo, ha dado su visto bueno a la invitación que se les ha hecho de participar de esta auditoría. Por parte de nosotros, que la auditoría empiece mañana mismo y que termine lo antes posible. En todo caso, yo transfiero esta pregunta que me estás haciendo, Miriam, a los opositores, a las opositoras. ¿Qué van a decir ellas y ellos respecto de la auditoría? ¿Van a reconocer o no van a reconocer lo que diga la auditoría? El tribunal no se ha pronunciado al respecto, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hasta este momento yo no conozco, digamos, un calendario respecto de el desarrollo de esta auditoría que ya se ha planteado y que ya se ha pactado. Eso es bien importante decirlo, Miriam. El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari, ha manifestado en términos oficiales esta solicitud, misma que ha sido respondida en términos afirmativos. Por lo tanto, acá no hay vuelta que dar. Lo que sí no ha quedado claro hasta este momento es si la oposición y el mesismo, si Carlos de Mesa van a aceptar los resultados de lo que salga en esa auditoría. Gracias por haber conversado con nosotros esta noche, diputada. Un placer, Miriam. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por
Muy bien, muchísimas gracias. Valeria Esquiva con nosotros. Vamos rápidamente hasta Santa Cruz. Está nuestro compañero Rolly Méndez para contarnos lo que está pasando a esta hora. Buenas noches, Rolly. En unos instantes más vamos a ver cuál es la situación allá, porque evidentemente también en este departamento, en la ciudad, ha habido problemas el día de hoy, enfrentamientos, se ha hablado de heridos, y me van a confirmar, por favor, si es que tenemos ya este contacto. Mientras tanto, hay lo que les habíamos dicho, en diferentes sectores del país y también en Santa Cruz, personas que están pidiendo que ya se vaya levantando el paro cívico, porque las personas, hay sectores de la ciudadanía que quieren volver a trabajar. Otros quieren mantener el paro, obedeciendo lo que dice el presidente del Comité Cívico, que hoy llegó a la ciudad de La Paz. Llegó, pero se quedó en el aeropuerto y de ahí tuvo que tomar otro vuelo para retornar a la ciudad de Santa Cruz, según él, porque se enteró de que existían problemas justamente en su ciudad. Y bueno, vamos a ver si es que logramos este contacto con nuestro compañero Rolly Méndez para poderles contar lo que está aconteciendo a esta hora. ¿Me indican, por favor? Es más, vamos a tratar de estar con nuestro compañero Rolly Méndez en la ciudad de Santa Cruz. Le hablaba acerca de los enfrentamientos que hoy se produjeron en determinado lugar. Se ha hablado de posiblemente personas que habrían sido heridas de bala, también se dijo. Otros decían perdigones. Lo cierto es que sí, hay una persona muy lastimada que estaría en el hospital japonés. De eso les vamos a contar en algunos instantes. El presidente Evo Morales se ha pronunciado justamente en la ciudad del Alto sobre lo que está pasando en el país. Hermanas y hermanos, convocamos a trabajar conjuntamente. Y si dicen que hay fraude, por eso piden anulación, quiero decirles que demuestren, que traigan pruebas dónde está fraude. Sin embargo, hermanas y hermanos, nosotros no necesitamos árbitros, cortes o tribunal para ganar. Lo que solo pedimos, lo que se ve, se anota. Así como con el cacho, ¿verdad? Lo que se ve, se anota. Pedimos nuevamente, vayamos a auditoría. Yo digo, si fuera tiempo, voto por voto, mesa por mesa, revisen. No tengo ningún miedo. En las dictaduras militares se anulaban los resultados de las elecciones. Como en tiempos de la dictadura, ahora están pidiendo que se anulen las elecciones. El pueblo es tan sabio para apoyar qué partido, qué movimiento político, qué candidato y especialmente qué programa garantiza la esperanza de las futuras generaciones. Y por eso nuevamente hemos ganado. No vamos a entrar a la provocación de ellos. Nuevamente quiero decirles, quieren provocar, quieren buscar muertos para echar la culpa, pero pacíficamente vamos a defender nuestro proceso, pacíficamente vamos a defender la democracia. En los tiempos del liberalismo, militarismo, neoliberalismo, no van a volver, hermanas y hermanos. Aquí está el pueblo para defender la revolución democrática y cultural. A ver, eso fue en la concentración que se ha realizado en la ciudad del Alto esta noche, que el MAS había convocado justamente para celebrar la victoria del pasado 20 de octubre. Vamos a ir en unos instantes más con Rolly Méndez allá a la ciudad de Santa Cruz. Mientras tanto, también vale la pena que recordemos lo que dijo ya en la mañana el vicepresidente Álvaro García Linera, hablando acerca de que el CONADE incluso estaría sosteniendo en este momento una actitud golpista. Ha dicho, parte de este grupo ya no está pidiendo la auditoría de la que el presidente estaba hablando. Ya no piden ni la auditoría ni la segunda vuelta. Ahora dicen que hay que anular las elecciones, que es otra de las cosas que también se ha estado escuchando estos días. Está nuestro compañero Rolly Méndez en la ciudad de Santa Cruz para que me actualice sobre lo que está pasando allí. Rolly, buenas noches. Rolly, ¿me escuchas? Adelante, por favor.
Sí, efectivamente, muy buenas noches. Indicarle que nos encontramos en el cuarto anillo de la Avenida Brasil, donde la gente en familia ha salido en esta noche a seguir con la medida del paro de cívico indefinido. Como puede ver, familias completas que se encuentran aquí en este lugar haciendo cumplir de manera rotundo este paro. Hace minuto nada más, también la comitiva del Comité Cívico ha circulado por todo este lugar, en todo lo que es la Villa 1 de Mayo y la Pampa de la Isla, ante el anuncio de posible ingreso de personas del movimiento al socialismo que querían ingresar para este lugar para tomar sobre todo lo que es la plaza principal de la Villa 1 de Mayo y también algunas calles de la Pampa de la Isla, teniendo en cuenta de que desde horas de la mañana estas personas que llaman serse supuestamente el movimiento al socialismo intentan ingresar a la ciudad, pero los vecinos se reúnen y nuevamente logran impedir que esta persona, señor, se mantiene la vigilia aquí en este lugar. Mantenemos la vigilia y ha sido falsa alarma que hemos tenido, que estaban presentándose por acá por la Cumavi, y yo como representante aquí de la Junta Vecinal de aquí del barrio Barcasi, estamos quedando hasta amanecer para que no haya enfrentamiento y queremos ser pasivos, ¿no? Y que haya paz aquí, queremos que se respete el voto de nosotros acá, que no nos engañen, ¿ya? ¿Cuál es la información que se maneja acerca de que supuestamente estuvieran ingresando? Que están ingresando acá por la Cumavi, pero es falsa alarma nomás. Vamos a permanecer hasta amanecer acá. Usted escuchó entonces uno de los dirigentes de este lugar. Vamos a intentar hablar con otra persona quienes se mantienen. Señor, ¿van a mantener esta vigilia? Vamos a estar toda la noche, señor, esperando que la gente no pase y controlando para estar hasta lo último, porque si es ahora o nunca, ¿sí? Y vamos a estar hasta lo último. Es la situación entonces, como le indicaba, que se está viviendo en este momento aquí en el cuarto anillo de la Brasil, donde los vecinos han salido a esta calle, a esta avenida, a esta rotonda, para bloquear de manera indefinida. Y como puede ver también, la comitiva de diferentes personas del Comité Cívico está realizando una vigilia en vehículos por esta zona para impedir que este otro grupo de personas llegue hasta este lugar. Gracias, Rolly, por esta información. No hay que añadir nada más. Las imágenes son sumamente claras de personas que van a evitar, como ellos mismos han dicho, el ingreso de simpatizantes y seguidores del MAS hasta la ciudad. Rolly, gracias y buenas noches. Nos vamos con estas imágenes a una pausa. Enseguida volvemos. Esta noche a José Luis Bedregal, vocero de Comunidad Ciudadana, para ver cómo está el panorama. ¿Cómo estás, José Luis? Ha sido un día intenso para ustedes, con la movilización que han tenido hasta el Chuquiago Marca, con esa concentración importante de personas. ¿Cómo estás? Preocupado, muy preocupado. Buenas noches, porque esto no es lo que merece el pueblo boliviano. El pueblo boliviano, el 20 de octubre, asistió a votar con esa responsabilidad cívica que le caracteriza, con ese fervor patriótico y democrático que le caracteriza, y lo que merecía es despertar el día 21 con la certeza de que su voto había sido respetado y que íbamos a tener una segunda vuelta el 15 de diciembre, y por lo tanto hoy, como ayer y anteayer, todos debieran estar abocados a sus actividades cotidianas con esa serenidad, con esa paz, esa certeza y esa tranquilidad. Pero lastimosamente lo que ha hecho el Tribunal Electoral es llevarnos de una forma irresponsable a un escenario de incertidumbre que hoy, 8 días después, se ha convertido en un escenario de confrontación, de violencia, que el pueblo boliviano, te reitero, no lo merece. Ese primer llamado que hizo don Carlos a movilizaciones, posteriormente, no las movilizaciones que ustedes, me imagino, esperaban, ¿no es cierto? Porque esto no era lo que nadie quería.
Mira, todos los llamados que hemos hecho es por supuesto el resultado de esta irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que era las elecciones son el último escenario institucional que nos quedaba. El voto del pueblo, del soberano, que define el destino de nuestro país como la voluntad máxima que reconoce nuestra Constitución. Sin embargo, cuando se agotan todos los escenarios constitucionales, institucionales además, pues al pueblo no le queda más que la calle. ¿Tú crees que se han agotado todos los escenarios constitucionales para solucionar esto? Todos, porque tenemos un tribunal constitucional que, jalado de los pelos, habilitó un binomio ilegal en contra de la voluntad del pueblo, que con nombre y apellido dijo que no podían ir a una reelección. Les valió. Tenemos un tribunal, un poder judicial absolutamente títere del poder ejecutivo, un parlamento que no existe, que son solo unos levantamanos en función de lo que dice el ejecutivo, y lastimosamente un tribunal supremo electoral que es un tribunal que opera en función de las necesidades del partido en función de gobierno, y estas son las consecuencias. Cuando ya el pueblo no tiene un escenario institucional donde puedas presentar la queja, puedas presentar tu reclamo para hacer valer tus derechos, como los derechos de todos. Cuando ya no queda eso, al pueblo no le queda más que salir a las calles. José Luis, te pregunto esto porque las personas también se preguntan, ustedes han presentado públicamente las denuncias sobre las actas, pero no las han hecho en instancias que deberían recibir, digamos, esta denuncia por parte de ustedes. Claro. Nuestra acusación es que este sinnúmero de actas, yo traigo aquí solo algunas, ¿no?, que tienen serias observaciones, han sido manipuladas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y las van a presentar en algún lugar, en alguna instancia? ¿A quién se la presentamos? ¿Al Tribunal Supremo Electoral? ¿Al que estamos acusando de irregular? ¿Qué sé yo? ¿A la Fiscalía? No sé. No, pues, pero imagínate, tú conoces mejor que yo, y el pueblo boliviano lo sabe, que la Fiscalía es una instancia operativa de represión política del gobierno central. ¿A quién le presentamos? Al Tribunal Constitucional, que habilita candidatos ilegales, inconstitucionales, yendo en contra de la voluntad del pueblo. ¿A quién le presentamos? ¿Y a organismos internacionales? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, sabiendo que los organismos internacionales tienen sus propias dinámicas y que lastimosamente, si bien hay que presentar esto, no son el canal más rápido ni el mecanismo oportuno que necesita el pueblo para pacificarse ahora. Acá lo que necesitamos es una solución política, dialogada, que respete la voluntad de la gente, de todos quienes hemos asistido a votar, y que vayamos, como lo han señalado todas las encuestadoras, ¿no? No hay un margen superior a los 10 puntos, ni mucho menos, así lo señalaron todos los que han hecho conteo en boca de urna, y por lo tanto había que ir, y hay que ir a una segunda ronda. Y es el pueblo boliviano... Vuélvelo a decir, por favor. ¿Tú estás diciendo una segunda vuelta? Tenemos que ir a una segunda. Tenemos que ir a una segunda. ¿Por qué? Porque ese es el camino más rápido y más idóneo para resolver ahora esta crisis política. Ahora, permítanme, ¿y lo que ofreció la OEA ya no sirve? ¿Hacer esta revisión, esta auditoría de los votos para ver? Por supuesto que sirve. Hoy lastimosamente el vicepresidente y el MAS han intentado instaurar una nueva mentira, ¿no? Han dicho que el candidato de Comunidad Ciudadana se opone a la auditoría. Absolutamente falso. Tiene que haber auditoría porque se tiene que encontrar a los responsables de este escenario de crisis, a los irresponsables que nos han llevado a este escenario de violencia. Y esos irresponsables tienen que ir a la cárcel. Tienen que ir a la cárcel. Y por eso tiene que haber una auditoría que señale con claridad todas las faltas que se han cometido y quiénes son los responsables. Pero lastimosamente, nuevamente te digo, esa auditoría puede durar 2 meses como puede durar 2 años. No es el camino para la solución de esta confrontación, de este estado de confrontación. Por ello aquí le pedimos al partido en función de gobierno que dé un paso atrás, que cese la violencia que están impulsando, que cese el discurso confrontador, racista y clasista que están queriendo imponerle al pueblo boliviano, y que más bien retroceda y respete la voluntad del pueblo, y el 15 de diciembre el pueblo dirá quiénes quiere que sean sus gobernantes. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, ya que has mencionado al vicepresidente del Estado, don Álvaro García Linera.
Este lunes 28 de octubre, el vicepresidente del país, en una conferencia desde su oficina central, afirmó que el Movimiento al Socialismo es el único ganador de estas elecciones y que territorialmente el MAS es un partido hegemónico en todo el país. Como se ve claramente, territorialmente el Movimiento al Socialismo no solamente es un partido victorioso, sino que es un partido victorioso a escala nacional. Puntualizó que de los 342 municipios, 289 apoyan al Movimiento al Socialismo. Su presencia victoriosa está absolutamente en casi la totalidad de los municipios. Estamos hablando que de los 42 municipios que hay, 289 municipios, equivalentes a más del 85% de los municipios, el Movimiento al Socialismo ha obtenido la victoria. Reiteró que es una victoria contundente y que las cifras también se reflejan en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, el MAS no solamente tiene presencia territorial en todo el país, presencia mayoritaria en los municipios, sino que también tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero por otro lado, también lamentan que Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa no acepten su derrota y que, contrariamente, llamen a la violencia en el país. No es el gobierno el que se opone a la auditoría, es el señor Carlos Mesa que se opone a la auditoría. Ni los dictadores tuvieron tanto atrevimiento en los años 77, 78, 79, 80, para quemar tribunales y actas electorales. ¿Qué me dices? 3 mentiras al hilo. El ciudadano García Linera va a pasar a la historia como el vicepresidente más mentiroso de nuestro país, de la historia de nuestro país. Primero, porque no hay un ganador, ni hay un perdedor, porque todavía no ha terminado el proceso, ¿no? Es como un partido de fútbol. El primer tiempo puedes estar ganando 1-0 y cuando termina el partido has perdido 5-1, porque el pueblo definió que hay una segunda vuelta. Ahí se define el ganador. Lo segundo, dice que Carlos Mesa rechaza la auditoría. Ya lo aclaré, es una falsedad más. Lo tercero, ¿no? Está queriendo imponer la mentira de que es Comunidad Ciudadana que llama a la violencia. Dijo, han impulsado, incendiar. A ver, Carlos Mesa no tiene el poder de la policía, del ejército, ni grupos de choque para instruir y ordenar nada. ¿No es verdad? Aquí la violencia, y si me permites, la violencia, mientras el vicepresidente Linera está acusando a Mesa de impulsar la violencia, la ejerce su hermano, que acompaña a los supuestos mineros de Fencomín hoy en una jornada violentísima, ¿no? En una jornada tremendamente violenta donde han estado dinamitando en la ciudad de La Paz y tratando de levantar los bloqueos, los puntos de bloqueo a plan de dinamita. Ahí está el hermano. Y permíteme mostrarte además las otras imágenes. La Policía Nacional entregando los refrigerios para los dinamitadores. ¿Quién controla la policía? El gobierno, el MAS, ¿no? Mira esta otra imagen, ¿no? ¿Quién está ahí con...? Un poquito más tu pantalla, al otro lado. Ahí. ¿Está bien? Hacia adelante, mira, hacia adelante, exacto. ¿Quién estuvo moviendo los grupos de choque, distribuyendo palos, objetos contundentes para atacar los puntos de bloqueo? Nada más y nada menos que su operador Vera, el ex candidato a diputado derrotado en las urnas por el pueblo, masista, ¿no? Estuvo moviendo este tema. ¿Quiénes estuvieron al lado de la violencia, impulsando la violencia hoy en todo el país? Los operadores del Movimiento al Socialismo. No estuvo Comunidad Ciudadana. Los puntos de bloqueo y de movilización en todo el país son puntos pacíficos, que no agreden a nadie, que son tolerantes y respetuosos para que circule la policía, las ambulancias, los periodistas, en la noche los carros basureros, los camiones de abastecimiento de mercados y supermercados. Esa es la otra mentira que el vicepresidente trata de imponer. Y no está bien. Te pido un favor, escuchemos ahora lo que dijo don Carlos Mesa. Estamos viviendo días decisivos. Hoy es uno de ellos, muy importante. El país entero parado.
En respuesta a las acusaciones lanzadas por el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, este lunes también el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, negó haber llamado a la violencia a la población boliviana. La estrategia del MAS está aquí claramente, tratando de responsabilizarme de supuestos actos de violencia. Dijo que por el contrario, el gobierno tiene una estrategia para generar hechos vandálicos para luego responsabilizarlo por las consecuencias. Tratando de responsabilizarme de un inventado golpe de Estado, estableciendo una relación inexistente entre nuestra decisión de compromiso democrático con la violencia, organizadamente por gente masista que está planteando la provocación. Esta fue la publicación a través de su cuenta de red social en Twitter, que Mesa respondió a García Linera que al contrario de sus denuncias, él convocó a una resistencia pacífica y democrática en defensa del voto, pero en ningún momento convoca a enfrentarse entre bolivianos. Bueno, imagínate, ¿no? A tal punto llegó nuestro vicepresidente y candidato ilegal a la vicepresidencia que utilizó en el afán de engañar al pueblo un video de un ciudadano golpeado el año 2008 y lo acusó a Carlos Mesa de ese acto. Un video que no tiene nada que ver con el contexto actual y por supuesto que el 2008 no tenía que ver nada con Carlos Mesa. A ese nivel de intentar engañar a la gente de esta forma en una conferencia que da el vicepresidente del Estado Plurinacional no está bien, porque eso lo que genera es mayor descontento, mayor resentimiento. O sea, no está bien que las primeras autoridades amenacen a su propio pueblo con cercarlo, que amenacen al pueblo con cortarle el agua, cuando el agua es un derecho humano que ha sido enarbolado por el mismo presidente, pero ahora resulta que nos van a cortar el agua en las ciudades, que nos van a cercar las ciudades. Pero eso no es bueno. Una mentira, José Luis. Bueno, el presidente ha dicho que van a cercar las ciudades y a ver cuánto aguantamos. ¿Tú crees que eso está bien? Tú dime, en todo esto, ¿quiénes son los grandes perdedores? El pueblo. Es el pueblo, somos todos nosotros. Así es cierto que en este momento estás viendo enfrentados hasta hermanos con hermanos, familia con familia, absolutamente todos enfrentados en esta situación. Porque todos somos perdedores en este momento. Así es, por eso justamente una sociedad se organiza a partir de instituciones que permiten la convivencia pacífica. Y una de esas instituciones es pues la democracia. Es el ejercicio electoral del voto. Y estas instituciones están regidas por entes como un Tribunal Supremo Electoral que tiene que garantizar estos procesos para la convivencia pacífica, porque si no vamos a caer en la ley de la selva. Pero si no respetamos las normas, no respetamos la Constitución, las leyes y nuestras instituciones no cumplen su rol, pues caemos en esto, en que las cosas tienen que lastimosamente resolverse en las calles y con eso no estamos de acuerdo. Escuchemos ahora lo que dijo don Carlos Sánchez Berzaín, que también se ha pronunciado con relación a este conflicto. Este es el video en el que se ve a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, en una de las movilizaciones realizadas en Estados Unidos en contra del gobierno del presidente Evo Morales. Este es un tema en la que solamente hay dos clases de bolivianos: los que están con la dictadura y los que están con la democracia. Después de conocer este tipo de información que llega de la ex autoridad, el ministro Carlos Romero dijo que no responderá a este tipo de declaraciones porque no se la merece. Bueno, es la guía, ¿no? Él es el cerebro, él es el que ha definido estos lineamientos estratégicos, no solo ahora, ha publicado un libro que es un manual de conspiración prácticamente hace algunos meses atrás. Pero a lo que sí se refirió Romero fue a las publicaciones y audios que circulan en las redes sociales, donde supuestamente se estaría pidiendo el armamento antimotín de los policías con el motivo de realizar un mantenimiento o cambiar por unos nuevos. Todo esto para evitar un supuesto motín dentro del Verde Olivo. No corresponden a la realidad. Yo no me voy a prestar a un juego especulativo, no lo voy a hacer. Somos personas serias, lo hemos demostrado en estos años. Declaró que la policía boliviana y está firme para cumplir con lo que reza la Constitución Política del Estado. Y si bien existen policías acuartelados, también se cumple con la tropa, otorgándoles las condiciones necesarias, comenzando por su alimentación. Así es que los temas de cómo se maneja la policía corresponden al Ministerio de Gobierno y lo hacemos en coordinación con el comandante, con el mando policial, con los comandantes.
Rápidamente veamos estos tweets, por favor. Primero de Carlos Sánchez Berzaín, quien está muy activo con relación a las redes sociales. Rechazo total a las infamias de los títeres del Castro. Chavismo, Morales Romero, que tienen cautiva a mi patria. Sostengo que los cerebros del crimen organizado que controla Bolivia son los interventores de Cuba y Venezuela, cuyos títeres son Evo Morales, Romero y más. ¿Qué dijo el ministro de Gobierno, don Carlos Romero? Romero señala a Sánchez Berzaín como el cerebro de las movilizaciones y acusa a Mesa de ser su subordinado. A ver, José Luis. Estas intervenciones no ayudan para nada, definitivamente, ¿no? Y van a la par, y eso sorprende, con los discursos racistas y clasistas que varios voceros del movimiento al socialismo están tratando de posicionar, señalando de que aquí hay una contradicción entre indígenas y citadinos, entre ricos y pobres. No, el fraude aquí ha afectado a indígenas, a obreros, a gente humilde, a gente pobre, a clase media y empresarios. El fraude ha afectado a todo el mundo. ¿Qué dices de lo que dijo el señor Sánchez Berzaín? No vale la pena siquiera comentarlo, porque no corresponde. Aquí los bolivianos que estamos en la patria tenemos que encontrar las soluciones, y esas soluciones no van en el marco de la confrontación. Tienen que ir en un plano de diálogo, de desprendimiento de todos los sectores y encontrar la salida pacífica más importante. Por ello también tenemos que censurar estas declaraciones racistas de algunos operadores del MAS y estas otras que insultan la dignidad de nuestra juventud, que de manera tan valerosa y heroica está en las calles haciendo respetar o defendiendo la democracia y queriendo que se respete su voto. Hemos lamentado que una diputada, nada más y nada menos, diga que los jóvenes son ignorantes, o que el mismo mandatario señale que salen a las calles por plata y por nota. Esas declaraciones no ayudan. Gracias por venir. A ti muchísimas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. José Luis Bedregal, vocero de Comunidad Ciudadana. Volvemos así. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay... Les recomiendo que no se pierda este espacio, porque vamos a hablar acerca de soluciones en medio del panorama, del ambiente que estamos viviendo en todo el país, con movilizaciones, con proclamaciones, con cabildos, con enfrentamientos. Hoy tengo el gusto de recibir, y es la primera vez que nos va a acompañar, la señora Moira Sandoval, que es analista política, a quien me da el gusto de darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Para mí un completo honor estar en tu programa, Miriam. También lo tenemos al doctor Franklin Gutiérrez, a quien ustedes ya conocen, abogado constitucionalista, para que nos puedas dar luces para conseguir una solución al panorama que estamos viviendo en todo el país. Bienvenido. Gracias, Miriam, gracias. A ver, para empezar, Moira, por favor, tu primera lectura con relación a lo que has visto en estos días y específicamente el día de hoy. Se ha logrado instalar un antagonismo en las calles, posiciones radicales, pero una de las posiciones se está enfrascando en que debería haber una segunda vuelta, y ya en un escenario en que el tribunal, en el órgano electoral, ha proclamado a un ganador. Entonces, lo que correspondería serían las acciones jurídicas, que pueden ir también de la mano de las acciones sociales o políticas, como es el paro cívico, pero no puede ser que exista solamente las acciones políticas y no exista ningún tipo de mecanismo jurídico que dé certezas de que lo que se está reclamando es pertinente. En tal sentido, este antagonismo que se ha instalado en las calles, como era previsible y como se alertó y como se pidió que no ocurra, está desembocando en la violencia. De los unos que están persistentemente en las calles y los otros que se sienten agredidos al pensar de que no se está reconociendo el triunfo de su candidato. Porque aquí lo que hay que hacer notar es de que Bolivia no es solamente un barrio o dos de la ciudad de La Paz, no es solo un departamento o dos del país. Bolivia es su conjunto.
Y así como el señor Carlos Mesa ha tenido el apoyo de un sector muy importante de la población que no se había producido en elecciones anteriores. Recuerden ustedes que los datos históricos hacen de que hayan tenido Doria Medina y Tuto Quiroga en las dos elecciones previas entre 25-8 y 24-9. Así se han ido repartiendo, pero ahora Mesa ha podido capitalizar un 36%. Entonces, ese es un éxito, una victoria, pero a su vez, el MAS, que ha bajado en su votación, sostiene más de un 40%. No diré 47% porque está aparentemente en discusión si es un dato fidedigno o no, pero en todo caso diremos un 40-45%, lo cual no es nada despreciable. Quiere decir de que hay un 45% de la población que decide que ese sea su presidente. Aún más allá y haciendo abstracción de todo aquello que se ha dicho y que se conoce respecto a su buen o mal desempeño como presidente y como gobierno. Entonces, lo que aquí está mal es de que se desconozca la existencia de la otra parte de Bolivia, porque Bolivia no es solamente los que han dado su voto por un candidato, Bolivia es el conjunto de los participantes y de los electores. Por tanto, correspondería a ambas partes, sobre todo a la parte que está siendo en ese momento intransigente a nombre de la democracia, que dé alguna salida alternativa que esté enmarcada en la norma y en la Constitución, Miriam. Muy bien. A ver, vamos a ver qué nos dices tú, Franklin. Bien, estamos viviendo en este momento la expresión de dos grupos, de dos colectivos muy fuertes. Basta ver las concentraciones que se dan en Santa Cruz, en Cochabamba, en la ciudad de La Paz y en el Alto. Estas concentraciones nos hacen ver que estos colectivos tienen intereses bien marcados, que cada día que pasa se van manifestando más, se van agrandando en sus posiciones. Al final yo no sé si ya quieren la segunda vuelta, ya no sé si quieren definitivamente sacar a Evo Morales del gobierno o desconocer las elecciones. Hay discursos contradictorios, sobre todo en la línea de Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa tiene un apoyo de vecinos, tiene un apoyo del CONALDE, que se llama CONALDE. La coordinadora también. La coordinadora, ¿no? Tiene apoyo de los políticos que están resucitando, los viejos políticos, y de personas como el Comité Cívico de Santa Cruz, que lo apoyan, ¿no? Lo apoyan. Por el otro lado, el MAS tiene un apoyo del área rural, tiene un apoyo de los movimientos sociales y va a tener en estos días el apoyo de la institucionalidad. A ver, explícale al país qué es eso. Fuerte. El órgano electoral ya ha terminado el conteo. ¿Para qué es el conteo? ¿Para qué nos sirve de que Evo Morales sea el ganador? Para que precisamente el órgano electoral diga, mediante una resolución oficial, diga quién ganó, quién va a ser el futuro presidente, el vicepresidente, quiénes van a ser los senadores, los diputados, y pasar la nota legislativa y a programar la posesión. Eso es la institucionalización. Una vez que se logre la institucionalización, lógicamente ya Evo Morales, con todo el peso de la legitimidad, va a poder activar el Código Penal, va a poder materializar la Constitución, va a poder activar los órganos represivos, va a poder activar con más fuerza el derecho, a diferencia del otro bloque, del otro colectivo de Carlos Mesa, que solamente tiene la protesta, el bloqueo y no exponen derechos sociales. Por ejemplo, si ustedes hacen un análisis de contenido de los mensajes y de los discursos de ambos lados, vas a encontrar que en el bloque que apoya al MAS hay reivindicación de derechos que ellos no van a denunciar, derechos sociales, derechos de tercera y cuarta generación, que no los van a denunciar, no van a denunciar a la Constitución Política del Estado. Pregunta qué ideología abrazan, qué es lo que pretenden a vecinos de la zona sur o a vecinos de Miraflores que están con el bloqueo, muchas veces no te saben explicar. Entonces estamos llegando a un punto de encuentro, de fricción, donde debe haber una solución. Muchos han dicho que la solución sea la auditoría a las elecciones.
fijando puntos de pericia. Para hacer una auditoría de las elecciones tiene que cumplirse la Carta Democrática del 2001, porque la OEA no va a venir a primer aviso, tiene que haber un llamado del Estado que le diga, señores miembros de la OEA, bajo sus reglas, sus condiciones, vamos a someter a una auditoría y eso tiene que ser vinculante. A estas alturas les convendrá una auditoría electoral, tanto al MAS que ya tiene la institucionalización, ¿le convendrá a Mesa una auditoría o no le convendrá? Esa es la discusión en este momento, jurídica, constitucional. ¿Qué dices tú, Moira? Bueno, lo preocupante es que se estén viendo todo tipo de salidas fuera de la norma, ¿no? Es decir, la ley electoral, la ley 026, establece claramente los plazos, el principio de preclusión, las acciones, las modalidades en las que se puede impugnar en mesa, en instancia departamental y en instancia del conteo final. Se pueden impugnar las actas, el conteo es público, los delegados tienen que estar ahí. Que nada de esto se haya producido existiendo estas premisas es preocupante. Estamos en un momento en que ya se ha cerrado el cómputo y lo único que habría es, una vez agotada la vía subsidiaria, por el principio de subsidiariedad, se abriría el camino para un recurso de amparo, que tampoco hemos visto que tengan interés en presentar los que se dicen lesionados por un supuesto fraude. ¿Cómo sería un recurso de amparo? Pues tiene que arguir y argumentar los derechos constitucionales que han sido vulnerados por esa autoridad, en este caso por el tribunal, por el órgano electoral, ¿no? Tendría que argumentarlo, y todo el tiempo le están diciendo en los medios, están vulnerando la democracia, están vulnerando estos derechos, es decir, todo es muy abstracto, pero no hay ninguna norma, ningún artículo de manera precisa o ningún acto concreto del órgano, excepto aquel que ya se ha visibilizado, que es el hecho de suspender el conteo. A su vez ellos tendrían que demostrar por qué lo han hecho. Todo ese tipo de cosas de manera objetiva y precisa se tienen que determinar en un amparo y tiene que estar respaldada por una norma. Eso no es juego, porque no es juego pues el voto del ciudadano. Tú tienes que, cuando un 35-36% de personas te han depositado el voto, tú como candidato, como organización política, tienes el deber de cuidar ese voto. Y si eventualmente hay un fraude, en ningún momento la norma dice saque al ciudadano a las calles. La norma dice usted active las acciones jurídicas pertinentes que están enunciadas en los artículos de la ley 026 y también del reglamento que se emitió para estas elecciones. Por tanto, cuando tú señalas si sería pertinente, por supuesto estamos hablando de la Carta Interamericana, pero yo en una instancia de solución política y en una instancia de solución jurídica, rebasando todas aquellas posibilidades jurídicas que nuestra normativa nacional permite. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir al capricho de unos u otros? Justamente para eso es un Estado de Derecho, para que nos desarrollemos dentro de un ámbito en el que podamos ejercer las acciones legales, y están ahí. Nadie ha prohibido ni impedido que se ejerzan. Eso es lo curioso y eso es lo que molesta también a algún sector de ciudadanos, que incluso viendo que hay tanta observación respecto a las elecciones, lo que no ha pasado en Argentina, que cuando se ha sabido el conteo preliminar, todos han dado por cierto quién sería el ganador, Alberto Fernández, y ninguna sospecha sobre el órgano electoral. Entonces aquí el órgano electoral ha tenido un comportamiento deficiente, acciones muy débiles, poca comunicación, poca información hacia la ciudadanía, y ha generado y ha propiciado de que se pase directamente, se salten estas acciones legales por parte del candidato perdedor en este caso, y directamente se vaya a las acciones políticas de presión en las calles. Yo no sé si esto es sano para la democracia, porque si decimos que defender la democracia, tenemos que ser coherentes también con las acciones permitidas en democracia. Y se sigue hablando de resistencia pacífica y democrática, por el lado justamente de comunidad ciudadana. Claro, esa resistencia es política, pero yo creo que, a ver, la solución no está en este momento por el lado jurídico. La solución está por un pacto político. Primero, para tener solvencia, para presentar una posición de decir aquí hubo fraude, permitamos que los técnicos de la OEA hagan la auditoría, fijemos los puntos de pericia y que existe una tregua.
Si los funcionarios de la OEA van a venir a hacer una auditoría, tiene que haber tregua por ambos lados. Una tregua, bueno, da la paz social. Bolivia es un país pacifista. Consiguientemente, esa tregua va a durar hasta que den los resultados los de la OEA y sea vinculante. Bueno, el perdedor va a tener que someterse al resultado de la OEA y luego tendrá que haber un pacto político. De la tregua se puede pasar al pacto político, el perdedor sale por la puerta, pero hace un pacto político por la gobernabilidad. Porque en este momento, ¿han visto ustedes la película Las pandillas de Nueva York? Parece eso, ¿no? Bolivia está así como las pandillas, como en la película, las pandillas de Nueva York, sus líderes con piedras, palos, y estamos en ese escenario. Y Bolivia no merece estar en ese escenario. Por eso acá debe haber una posición oficial. El MAS ya dijo, estamos con la institucionalización, no ha habido fraude, nosotros ya somos gobierno. El otro lado de Comunidad Ciudadana dice, no, hay fraude, coincido con la doctora, no activan los mecanismos procesales, esperemos que activen una acción de amparo, por lo menos, tienen 6 meses para aquello. Y si no van a activar, entonces eso ya va a pasar de una lucha contra el orden constitucional. A ver, ¿qué condiciones se tienen que dar o exigir en este caso para que se dé ese pacto? El pacto. Aplicar la Carta Democrática del 2001 de la OEA. Explícanos, por favor. Porque nuestras normas, bueno, nadie le hace caso a nuestras normas. Bueno, han pedido ayuda, que venga el Pacto Democrático del 2001. Todos han dicho, ya, estamos de acuerdo con la auditoría. Esta carta, si uno lee, que no son muchos artículos, primer requisito, que el Estado firme un convenio con la OEA y diga, queremos hacer una auditoría. Perfecto, se firma el convenio, viene la auditoría, se hace el pacto, las cláusulas, los puntos de pericia, y todos estamos al resultado de aquello. El resultado, así no diga la norma que sea vinculante, tiene que ser vinculante porque existe una paz social momentánea de decir, nos vamos a someter, todos pierden, todos ganan en una transacción. Estamos de acuerdo con que la OEA haga la auditoría. Entonces, eso significa que el pacto, la Carta Democrática establece los mecanismos y el Estado se somete. Esto no es que esté violando la soberanía, se somete a las reglas de la OEA. Solo por este conflicto, por el principio de la paz social y el orden público del país. Entonces tiene que haberse una tregua. El grupo, ya sea del MAS o de Comunidad Ciudadana, que no quiera acatar, eso ya es un movimiento sedicioso. No hay más, entonces habría que aplicar el Código Penal. O tal vez la traición a la patria, que está en el 124 de la Constitución Política del Estado, es traición a la patria y una pena muy grave el dividir al país. Eso está reñido por la Constitución Política del Estado, eso es un acto sedicioso, reñido por el Código Penal. No quisiéramos llegar a tipificar ciertas conductas de todos aquellos que están detrás de estos movimientos. Para eso yo convoco a una tregua entre ambos grupos, ambos colectivos. Uno tiene la ventaja, lógicamente, el MAS, porque ya está institucionalizado. ¿Qué dices tú, Moira? Has dicho algo cierto, las normas nacionales no están siendo observadas y simplemente se está acudiendo directamente a las instancias internacionales. Pero aquí ocurre un fenómeno que estamos observando en el curso de esta semana. Cuando la OEA señaló de que debería haber segunda vuelta, fue muy bien recibido por el grupo de Comunidad Ciudadana. Cuando la OEA simultáneamente en esa resolución de recomendación al gobierno boliviano señala de que debería haber también auditoría, esa parte ya no les conviene. Entonces, tú no puedes decir que estás en democracia y aceptar parcial y selectivamente lo que te conviene. Se le ha reclamado al gobierno reiteradamente aquello. Se le ha reclamado y eso es el caldo de cultivo que ha venido procesando este descontento ciudadano. Que no haya respetado el voto del referéndum, ¿verdad? Entonces, tú no puedes en democracia elegir lo que quieres aplicar de una constitución o de las normas. Tienes que acatar porque ese es el pacto social. El ciudadano sabe que debe cumplir esas normas. Por tanto, yo no soy muy optimista respecto a pensar de que esta Carta Interamericana pueda ser la solución, y no porque no sea pertinente, doctor, es muy pertinente, pero el comportamiento que estamos viendo en este momento es estrictamente político. Dese cuenta de que, bueno, decía Carl Smith,
un jurista y filósofo alemán, el concepto de lo político es, a diferencia de la moral que habla de lo bueno y lo malo, ¿no?, de la ética que habla de lo bello y de lo feo, definió a lo político como la relación amigo-enemigo, cuando alguien siente de que el extraño puede poner en peligro algo de su estabilidad y de su estatus. Ese es el concepto de lo político, y que cuando no se puede llegar a conciliar por las vías jurídicas, se llega al extremo. Cuando ya se agotan las vías políticas, se encargan los militares, en otras palabras, o sea, se llega al punto de la guerra. Por eso es que las conflagraciones bélicas nacen en un problema político y luego se desata la guerra. En este momento estamos en un problema estrictamente político. Y tiene que haber también voluntad política de ambos. Cuando usted señala que haya una señal institucional, creo que las señales institucionales, aunque han sido débiles del órgano electoral, ya se han emitido. Y está abierta la vía, como señalamos, para que puedan impugnar mediante el recurso constitucional. De ahí se desprenderían dos acciones, o que la anulabilidad de las elecciones o eventualmente el reconocimiento en función a aquel pacto y en función a que no se detectaran el supuesto fraude. Pero mientras tú no actives eso, estás solamente en el campo político y haciendo peligrar la seguridad de la gente en las calles, porque así como tú tienes una protesta, el otro sector que se sienten que han ganado también tienen una protesta legítima. Por lo tanto, no puedes dejar de ver aquella realidad de que hay una Bolivia que en este momento se ha antagonizado. Y se ha antagonizado de manera deliberada. Ya pasó la época de las elecciones y sin embargo siguen con un discurso político, siguen con arengas y justificaciones que lo único que hacen es azuzar los ánimos, ¿no? Me preocupa cuando, por ejemplo, el candidato, bueno, ya no es candidato, ¿no?, el señor Carlos Mesa esta tarde indicó de que o va preso o va a la presidencia. Bueno, entonces ahí no hay mucha intención de ningún pacto democrático, doctor. Bueno, es un chantaje a la sociedad, pero en el caso boliviano no va a sacar al ejército, están sacando a los movimientos sociales. Claro ejemplo es lo que pasó hoy día, ya salieron los mineros con dinamitas, ¿no? En el caso boliviano, el MAS saca a los movimientos sociales para crear una vanguardia de lucha en las calles, ¿no? Y sacar a los militares solamente con un estado de sitio, ya sea local en Santa Cruz o puede ser un estado de sitio general. Pero en este momento el MAS tiene la legitimidad para dictar un estado de sitio, si todavía la institucionalidad no ha terminado. Cuando Evo Morales sea posesionado en el legislativo, lógicamente va a tener todo el poder, el 100% del poder, para poder sacar al ejército o sacar al elemento represor, porque ni la policía sale, ¿no? Hay policías que no confían en la policía. Que yo le quiero interrumpir. Aquí hay un elemento que hay que hacer notar. Cuando se acusa de fraude, se está tiñendo de ilegitimidad un presidente que va a iniciar su mandato de 5 años. Ha pasado ya esa etapa en la que él debió o no debió ser candidato. Ya fue habilitado, ya participó de las elecciones, los otros candidatos lo han validado, al igual inscribirse en las primarias, igual inscribirse en las elecciones y ahora pedir segunda vuelta con ese contendor. Entonces, ese presidente ya ha pasado como candidato y es un candidato victorioso. ¿Y qué pasa con esto? Se le tiñe de ilegitimidad cuando se le acusa de que emerge de un fraude su presidencia. El cálculo político de la oposición, en este caso, que está aglutinando un descontento, que no se puede negar que existe, pero que lo hemos visto que se ha plasmado en un 36%, el cálculo político pretendiendo que se replique las revueltas de octubre es erróneo, porque el presidente Morales no tiene el mismo apoyo que el presidente Sánchez de Lozada. Hay un 40 y tantos % versus un 22 que tenía esa vez Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada no tenía movimientos sociales en las calles, ¿no? Y lo que la gente reivindicaba eran derechos muy profundamente atesorados por el pueblo boliviano, como son sus recursos naturales y su sentido patriótico frente a Chile. Ahora no, ahora simplemente es una pugna electoral en donde motivos administrativos no han dejado claro si ha sido transparente o no.
la elección. Entonces, ese cálculo político de pretender replicar, y un elemento más, el clivaje social que se ha instalado en cuanto a prácticamente en un punto de la elección se ha visto de que se ha dividido área rural con área urbana y ahora estamos viendo centro con periferia. Si ustedes se fijan cómo son los paros, los bloqueos que han habido, predominantemente son en determinadas áreas de la ciudad, hablando solamente de la ciudad de La Paz, ¿no? Y en las zonas periféricas y en las zonas de las laderas de esos mismos barrios hay otro comportamiento. Lo propio en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces estamos en ese clivaje y esa es la realidad que no está queriendo leer la oposición. O sea, no puedes querer jugar al revolucionario y pretender que estás en vísperas de una revolución si no tienes los elementos que configuren aquello. Y no puedes jugar y arriesgar a que vaya gente a morir en las calles o a salir herido para no obtener nada. O sea, hay un cálculo político mal realizado por parte de los asesores del señor Mesa. Voy a quedar con eso y la verdad, yo creo que muchos están pensando ahorita todo lo que ustedes han señalado, hay mucho para procesar, demasiada información para procesar, pero gracias. Gracias, Franklin, gracias a ti también. Encantada. Lo de la Carta Democrática, lo que ella dice, posiblemente un amparo para anular. Y una lectura social apropiada del momento, del contexto. Exacto. Gracias por haber venido. Nos vamos a una pausa, por favor. Ustedes acaban de ver esas imágenes, tienen que ver con Santiago Balda Álvarez, un jovencito de 16 años, un talentazo en el BMX, que viene a hacer bicicleta de motocross. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto, qué orgullo tenerte aquí en nuestro estudio y además poder conversar con quien acaba de ganar el campeonato en Chile, en un latinoamericano. Sí. Qué lindo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, de lo que hemos logrado y agradecido. ¿Cuántos fueron en tu equipo, en el equipo boliviano? Bueno, tenemos en diferentes categorías. Sí. En la categoría de 16 años, en la que yo compito, éramos 3 bolivianos, pero habían más pilotos en diferentes categorías, ¿no? Más pequeños y más grandes también. Bueno, tú me vas a hablar qué es el BMX, para alguien que no conoce qué es el BMX. Me estás hablando de pilotos porque sí sé que es bicicleta de motocross, pero ¿qué significa eso? A ver, para que la gente te pueda entender. Bueno, el bicicross comparte más o menos un formato parecido a los 100 metros de velocidad en atletismo, ¿no? Son 8 corredores. Y bueno, no es por tiempo, es por posiciones. El primero que llega a la meta es el ganador. Y se van eliminando pilotos hasta ¿Lo que estamos viendo, por ejemplo? Sí, exactamente. ¿Ya? Exactamente. Se van eliminando pilotos hasta que se quedan los 8 mejores para la final. Ahí estamos viendo, tú has ganado en esta medalla de oro y medalla de plata. Sí. Has traído el campeonato para Bolivia. Exacto. Oye, felicidades. Muchas gracias. Llevas entrenando intensamente hace 5 años, pero lo primero que yo he escuchado de ti es que estás en esto desde los 5 años. Sí. ¿Cómo has hecho para convencerlos a tus papás de hacer esta disciplina? Bueno, la verdad que no tuve que convencerlos. ¿No los has convencido para nada? No, siempre me han apoyado en esto. De hecho, ellos fueron los que me han mostrado un poco el bicicross y así que no fue difícil. ¿Cuál? ¿El papá o la mamá? Más del lado del papá. ¿Más tu papá? Sí. ¿Tu papá también practica lo mismo? De chico él entrenaba motocross, sus hermanos hacían bicicross, así que de ahí conocemos. Ahora sí, cuéntame, la parte negativa de esta disciplina. Caídas, porrazos, rodilla, nariz, sí. ¿Qué? Bueno, creo que al final esa es la parte la que menos queremos, que son las caídas, lesiones, pero
como en cualquier otro deporte, nos lesionamos, por ahí necesito un poquito más que otros, pero no se me hace un problema. ¿No se te hace un problema? No. ¿No has tenido una lesión así terrible que tus papás digan ya basta hasta aquí nomás? He tenido lesiones fuertes, pero hace poco en abril me he lesionado el hombro, el tendón. ¿Una caída? Sí, en la final del Nacional aquí en La Paz. Sí. Me caí, me lesioné el hombro, pero bueno, también he tenido fracturas en las manos, muñecas, no tantas más bien. Pero nunca algo que los asuste a mis papás. O sea, una operación, no. Yo ¿El hombro cómo está? Bien, ya bien, sí, me tomó un tiempo, pero mejor. ¿Con rehabilitación qué has hecho para mejorarlo del hombro? Estuve en el centro de alto rendimiento con el apoyo de la fisioterapeuta, del doctor. Estuve ahí todos los días porque además tenía poco tiempo. Tenía un mes para recuperarme porque viajaba al Panamericano en Brasil. Sí. Y en ese mes he tenido que recuperarme lo que pude. ¿Hace cuánto tiempo que estás metido en este ritmo de hacer viajes con competencias fuertes, muy rudas? Has tenido lo de Chile, anteriormente el Panamericano. Sí. Bueno, la primera vez que yo salí al exterior fue el 2012. Y bueno, fue algo difícil para nosotros, ¿no? Porque de niño, yo hasta el 2014, como te comenté, entrenaba 3 veces a la semana, un deporte medio recreacional, pero me iba bien aquí en Bolivia. Fui campeón nacional, campeón departamental, hasta la primera vez que hemos salido al exterior y era otra realidad. Hemos sufrido bastante, no solo yo, mis papás, mis hermanos, porque era otra cosa. Entonces nos tomó varios años igualarnos, pero estamos ya ahí. Pero bien, tienes 16 años, eres campeón latinoamericano, has estado en una competencia con 7 países latinoamericanos y un invitado que ha sido Dinamarca, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿qué tal el nivel de los latinoamericanos? Bueno, obviamente es alto, ¿no? Es un nivel alto, muy parejo. Todos los pilotos en la final andan relativamente parecido, entonces es una carrera muy disputada. Más que en este latinoamericano en Chile, te podría comentar de Brasil. Éramos más de 45 pilotos en una categoría nomás, en la mía, donde logré clasificar a la final, una final panamericana, y quedé 5º lugar. En esa final estaban campeón nacional de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador. Estaba el campeón del mundo en mi categoría, que es un argentino. Y logré quedar 5º a nivel panamericano. Así que de ahí más o menos te podría mostrar un poco los pilotos. El nivel era muy elevado. Ya. Y así. Porque en esta competencia han sido casi 300 los pilotos, voy a decir pilotos, claro. Está bien, ¿no? No corredores, sí. Los pilotos que han competido, y tú has salido campeón en tu categoría. Sí, exacto. Bueno, eran 300 en general, ¿no? Con todas las categorías. Sí. Pero en mi categoría éramos 16 pilotos de diferentes países, 3 bolivianos, muchos chilenos. Sí. ¿Han sido 2 días de competencia? Sí, son 2 fechas. En el año hay 4 campeonatos en diferentes países. Este año fue en Ecuador, Brasil, Chile, y va a terminar con Bolivia. Entonces, al final es una sumatoria de puntos para ver quién ranquea como campeón latinoamericano. Y entonces yo he ganado una de las fechas del campeonato latinoamericano, y el segundo día he salido subcampeón. Ya. ¿Cuándo va a ser la competencia en nuestro país? Bueno, va a ser en Sucre la segunda semana de noviembre, si no me equivoco. Sí. Te estás preparando para esto, me imagino. Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo estamos preparados los bolivianos para esta disciplina, la BMX? Bueno, estamos mejorando, efectivamente, estamos mejorando mucho porque, bueno, recién hemos empezado hemos cambiado la forma que entrenamos, cómo vemos el deporte hace poco tiempo recién, ¿no? Y todavía no en todos los departamentos de Bolivia. Esto creo que empezó con La Paz, con el apoyo del Centro de Alto Rendimiento, ¿no? Que gracias a estas instituciones estamos mejorando. ¿Están recibiendo ayuda?
Sí, ¿Sí? bueno, sí, del centro de alto rendimiento principalmente. Todavía no mucho del Estado, no ofrecemos apoyo del Estado, pero ya. Es que es una disciplina que no es muy conocida o qué sé yo, muy popular, digamos. Claro. Bueno, de hecho, hasta antes de los años 2000, Bolivia le iba bien en el bicicross, tenía buen nivel, pero en los años 2000 se volvió un deporte olímpico, ¿no? Entonces se volvió otra cosa para todos los países y empezaron a recibir apoyo del Estado y ahí Bolivia quedó muy atrás. Y estamos empezando a salir de nuevo con la esperanza de tener pilotos élite algún día a buen nivel. A ver, y tu meta, me imagino, el campeonato mundial, para empezar. Bueno, estamos todavía lejos de eso, ¿no? Estamos paso a paso mejorando. Ya hemos logrado un campeonato latinoamericano que veníamos buscándolo hace años y todavía nos queda un largo espacio hasta llegar al campeonato mundial. ¿Y a una olimpiada? Claro, eso es nuestro sueño, ¿no? Quedan muchos pasos, muchas gradas por subir para llegar hasta ahí, pero esperamos poder algún día estar ahí. ¿Y cuántos días ahora estás entrenando? Porque me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? Que antes era más un entrenamiento recreacional. Sí. O sea, bueno, ya desde el 2013-14 hemos empezado a entrenar 6 días a la semana. Entreno de lunes a sábado, 2 horas más o menos por día, algún día más, un poco menos, dependiendo de lo que me toque entrenar. Porque variamos entre entrenamientos físicos, como técnicos en la pista, como también en el centro de alto rendimiento, entrenamos la parte psicológica, así. Ahora, me imagino que aparte de tu entrenamiento físico, porque he visto que también estás haciendo fisicoculturismo, ¿no es cierto? Sí, voy levantamiento de pesas, ¿sí? Claro, gimnasio. Más que fisiculturismo, hago entrenamientos específicos para el deporte, porque tengo que desarrollar, entrenar músculos específicos para esto. ¿Qué músculos, por ejemplo? Bueno, el bicicross es un deporte muy completo, ¿no? Usas de todo prácticamente, pero lo que más desarrollamos es la potencia en las piernas, porque es la parte fundamental para tener una buena carrera. ¿Alimentación? Sí, también, claro. Bueno, como te mencioné, en el centro de alto rendimiento es muy completo. Tenemos desde la parte psicológica, física, nutricional. Entonces ahí complementamos de todo el entrenamiento para llevarlo al mejor nivel que podamos. Porque una caída, me imagino, en plena competencia debe ser terrible, ¿no es cierto? Sí, justamente ahora en esta carrera hay veces en las que te caes en plena carrera y tienes que seguir nomás. Me tocó caer ahí. Cuando se puede. Sí, cuando se puede. ¿Qué consejo les das a jovencitos de tu generación o quizás los que vienen más atrás, más chiquitos, para que ellos también puedan animarse a hacer esta disciplina? Bueno, que es un deporte muy interesante, la verdad, es muy diferente a todos los demás. Tiene algo en el que te puede agarrar mucho. Muy divertido y mucha gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Por el tema de las lesiones y todo, pero yo creo que al final es así en todos los deportes. En cualquier deporte tienes el riesgo de una lesión y al final este es como cualquier otro deporte. Qué bueno para ti, qué bueno que tú además entusiasmes a quienes te deben estar viendo y admirando en este momento. Un saludo grande a la mamá. Sí, saludo grande a la mamá, a todos los que me apoyan. Eres un orgullo para todos nosotros y también a papá que lo está acompañando esta noche, como tiene que ser. Además, menor de edad hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que cuidarlo bien. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Qué lujo para nosotros tenerte aquí en Hora 23. Gracias a ustedes por invitarme. Que te vaya muy bien. Ha sido un gusto como siempre estar con todos ustedes. Nos reencontramos en próximas horas, ya sabe, con el deseo enorme de que tengamos un día tranquilo, pacífico para todos los bolivianos. Un abrazo grande. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.